Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amiga y hermana Viajaní, la pastora Nani. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese mensaje que el Señor me diera. Estaba yo orando, intercediendo por mi isla, por Puerto Rico. Nosotros llevamos varias semanas orando por el país, por toda la revuelta que hay, las situaciones que hay en la política, orando por nuestros líderes, orando por la situación económica, orando por las situaciones de robo, de incluso secuestro, que eso no se veía antes en nuestra isla, de la forma en que se está viendo de esta manera, tanta muerte, tantas situaciones. Y meditaba yo y decía, ¿cómo es posible si en cada esquina yo puedo encontrar una iglesia, que mi isla haya llegado al punto en que no hay respeto a la vida, no hay respeto, no hay temor? Y le decía, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que tú has hablado, sé que tú has mostrado, sé que tú has hablado de unas situaciones que va a pasar la isla, y aquel que no se haya dado cuenta que ya hemos entrado en juicio desde el primer momento en que el Señor exhortó, convocó asamblea. El Señor ha estado alertando, el Señor ha estado tocando el corazón, revelándose a sus siervos, los profetas, revelándose a los pastores, a los ministros. Y aún cuando hacemos tantas campañas de humillación, cuando hacemos tantos cultos, cuando hacemos tantas cosas para llevar el evangelio, para llevar el mensaje de todas las maneras posibles, el Señor me hacía entender que nosotros como pueblo hemos caído en la trampa de llegar a un protagonismo de lo que dice la palabra, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es bien duro saber y reconocer que nuestra isla, esa isla que es la isla del Cordero, esa isla que fue en su momento cuna del Evangelio, ha venido a ser una isla que ha adulterado la palabra, una isla donde antes se temía, antes en cada hogar por lo menos había temor al Señor. Queremos las cosas tan cómodamente que no nos esforzamos. Ya nos hemos acobardado y ya no estamos yendo a las calles a predicar. No vamos a ir a tender la mano del camino. Más bien lo ignoramos y nos olvidamos de que Jesús, Yeshua, realmente a quien atendió fue al del camino. Se nos olvida la compasión, se nos olvida los principios básicos y esas enseñanzas que el Señor nos ha dado desde el momento en que nos rescató. Dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y hemos ido tras profetas, tras ministros. Muchos de nosotros vamos, para incluirme, aquí está el evangelista, el misionero, el pastor, el ungido del Señor, la ungida del Señor, que Dios la usa, que Dios lo usa en profecía, y hemos caído en una trampa donde hemos aceptado cualquier palabra, cualquier profecía. Y muchos dicen que estamos predicando un evangelio
de terror cuando alertamos y cuando decimos las cosas que pueden estar por pasar en la isla. Y aquellos que no están de acuerdo con el mensaje que el Señor nos ha enviado a dar, nos cuestionan y nos dicen por qué tenemos que estar en tanta negatividad. Bueno, miremos alrededor, miremos cómo está la isla, miremos cómo está la iglesia. En los altares se ha perdido la reverencia, se ha perdido el respeto. Tristemente tengo que decir que ya no se encuentran vigilias de ayuno, de oración. Ya no se encuentran vigilias donde se quedaban orando, clamando, intercediendo hasta las 2, 3 de la mañana. Ya no se encuentran, muy pocas, realmente sí hay, pero muy pocas, aquellos líderes que se metían en oración y en ayuno para buscar el rostro de Dios. Lejos de eso, estamos viendo tristemente pastores, ministros, donde estamos invitando personas por renombre, invitando personas porque X o Y persona me la recomendó, y los ponemos al frente de una responsabilidad tan grande como ministrar a las vidas, como llevar el evangelio, como llevar la predicación, que es realmente el pan de vida, es lo que nos va a sostener. Y somos tan cómodos que preferimos una palabra fácil, ligera, donde no se nos señale el pecado, donde no se nos corrija. Antes más bien preferimos que nos digan que vamos a prosperar, que nos van a bendecir. Sí, Dios tiene bendiciones para nosotros. Sí, Dios tiene prosperidad según prospere nuestra alma. Las promesas del Señor están atadas a un compromiso, porque las promesas del Señor son para el pueblo que obedece. En Deuteronomio podemos encontrar que el Señor hace la advertencia de cuáles son las consecuencias de la obediencia y cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Dicho esto, quiero hablarles sobre ese sueño que tuve, donde estaba aquí en la sala de mi casa, hablando en el sueño con una hermana en el Cristo que no voy a mencionar su nombre. Conversando sobre lo que Dios, sobre lo que el Eterno nos ha mostrado a las dos, de las cosas que han de estar por pasar, aquellas cosas que venimos proclamando y predicando desde el 2010 para acá, que Dios ha tenido misericordia y ha extendido una vez más y cada vez más su misericordia, porque Él no desea que ninguno se pierda. Él se duele del castigo, Él se duele de los juicios. Acabamos de ver cómo edificios completos cayeron en Nepal. Un terremoto tan difícil, donde en medio de cada destrucción veíamos una imagen y la idolatría rampante que había allí. Que el Eterno tiene misericordia y hemos visto cómo Dios ha guardado y Dios ha rescatado y Dios ha protegido a niños, a niñas, a mujeres, aun cuando todo lo demás alrededor fue de destrucción. El ejemplo de Nepal debe de darnos un motivo para reflexionar. Un motivo para reflexionar, porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es celoso. Y la palabra me dice a mí bien claro que Él nos va a hacer pasar por el fuego, por el juicio, y nos castigará.
si nos vamos tras Baales, si consultamos hechiceros y agorreros, si ponemos en nuestra vida otras cosas primero que a Él, si nos doblegamos ante la presión de las situaciones diarias, si hoy en día no podemos permanecer en firmes cuando no ha ocurrido nada en realidad, ¿cómo vamos a resistir el día malo de verdad? Dice la palabra que estemos erguidos y que nuestra fe no mengue. La fe no mengua cuando hemos conocido a un Cristo real, a un Salvador, cuando hemos estudiado su palabra y cuando hemos puesto al Señor como nuestro Maestro, más allá de lo que nos digan los demás, más allá de los consejos de muchos. Si tenemos una relación con el Señor, si tenemos una conversación constante con el Señor, si nos vamos a la palabra, no vamos a divagar. Pueden venir las tormentas, pueden venir situaciones difíciles, bien difíciles. A mí me ha rozado la muerte más de una vez. Y hoy estoy delante de ustedes predicando nuevamente la palabra. Porque yo sé en quién yo he creído. Más allá de lo que puedan opinar, más allá de lo que puedan decir, más allá de lo que pueda el enemigo de tratar de hacer para que mi voz sea callada, yo sé a quién yo le sirvo. Yo estoy bien segura de aquello por lo cual el Señor me ha llamado. Hoy les estoy entregando ese sueño donde estaba hablando con esta hermana en el sueño sobre las situaciones y las cosas que el Señor nos había mostrado. Para aquellos que han preguntado, haciendo un breve recuento, Dios ha mostrado un terremoto, un tsunami. El Señor ha mostrado que Puerto Rico iba a venir a pasar por un proceso parecido al de Cuba. Que nuestro orgullo y nuestra altivez iban a ser quebrantadas y que íbamos a tener que aprender a volver al Señor en humildad porque nos habíamos enorgullecido. Habíamos tenido tanto que nos habíamos olvidado de quién era nuestra provisión. Habíamos tenido tantas bendiciones que fuimos tan activos que cada vez que venía un huracán dijimos: aquí no nos toca, aquí el Señor nos está guardando, eso se va a ir. Y ni siquiera nos preparamos. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos guardó efectivamente de huracanes, de tormentas, yo leí, escuché personas burlarse, inclusive decir que estos desastres atmosféricos, estas situaciones, huían de la isla porque estábamos bien mal y nos cogían miedo. Triste escucharlo de un boricua, en vez de humillarnos y pedir perdón. Burlarse y hasta enojarse porque esperábamos que llegara un huracán y no llegara. Que fueran y se prepararan y no llegaran, en vez de dar agradecimiento al Señor porque una vez más extendió su misericordia. Enorgullecidos, escarneciéndonos unos a otros por simplezas. Cuánto dolor hay en el corazón del Señor
que todavía llama y todavía está tocando a la puerta de nuestro corazón para que nos humillemos, para que vengamos al Señor de todo nuestro corazón. En ese sueño me recordaba también que iban a pasar otras cosas como la escasez de agua. Hace años, en el 2010, Dios mostró las aguas contaminadas, la comida iba a ser contaminada. Miren el caso de Monsanto y de toda esta situación genética que están poniéndole a los alimentos. Tantas situaciones que hemos visto que a veces pensamos y que vamos a comer. El Señor dio una orden bien clara: santifiquen los alimentos, oren por el agua, guarden alimento, agua y medicina, guarden cobija, guarden abrigo, porque el cambio climático vendría, porque el cambio climático aún a nosotros nos iba a sorprender. Sequías, situaciones que nos han tocado a la puerta, que la realidad es que no estamos preparados. Si hoy día ocurriera un desastre mayor, no lo sabemos afrontar. Podemos coger muchísimos talleres, pero lo primero, que no hemos dejado de ser egoístas, que no hemos dejado de un lado nuestro orgullo y que no nos hemos unido como pueblo. El quebrantamiento une, el quebrantamiento nos acerca a Dios. Tristemente, Dios ha tratado con el pueblo a la buena, ha dado oportunidades, ha enviado profetas y ministros, ha mostrado. Y muchos dicen que no va a pasar nada, porque venimos hablándolo desde el 2010 y no pasa nada. En vez de darle gracias al Señor por su tiempo, porque ha extendido su misericordia. Esto no se trata de que pase hoy o pase mañana, o cuando lo diga tal o cual persona. Esto se trata de estar listos ya. En ese sueño hablaba con esta persona y luego de que estábamos hablando, miré su rostro bien preocupada, sumamente sobrecogida, como si sintiera la urgencia de que ya el tiempo estaba cumplido, de que los últimos detalles de todo aquello, de los sucesos que iban a ocurrir antes de ese evento, del juicio o de la situación que Dios ha mostrado mayor, que iban a venir unos sucesos precedentes a ese evento, ya se cumplirían, y que en cualquier momento íbamos a ver la mano del Señor sobre esta isla. El Señor va a guardar a su pueblo. El Señor no va a fallar a sus promesas, pero es al pueblo que está realmente en obediencia, pero es el pueblo que de verdad está buscando su rostro, pero es de verdad el pueblo que no se está escarneciendo y que prefiere callar antes de levantarse en contra de su hermano, porque eso no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde hablar de otros, nos corresponde humillarnos delante de la presencia del Señor y que Él sea nuestro maestro y que quite lo que no le agrada. Humillarnos y pedir perdón delante de su presencia por todos los pecados que hemos cometido como iglesia, como isla, como personas y familia. Orando al Señor, luego de ese sueño, escucho una voz que me dice: son como Trinidad y Tobago en mi vida,
yo había pensado en estas dos islas solamente en situaciones cotidianas, anuncios de televisión que podían mencionarlo en programas televisivos, pero no lo asemejaba con nada que tuviera que ver con los mensajes del Señor para con nosotros. Me puse a investigar, me puse a buscar, y Trinidad y Tobago tiene la peculiaridad que tienen varias religiones. Hay idolatría, hay catolicismo, y los musulmanes están allí. En Puerto Rico hay musulmanes, están regados por toda la isla, y debemos de predicarle también a ellos, debemos de extenderle el evangelio. Pero ¿sabes qué? Eso significa también que puede haber persecución. Hace un tiempo compartía con una hermana en Cristo y le decía que me sonaba mucho, y otra hermana me decía igual, que me sonaba mucho esa palabra que dice que huyéramos a los montes. Cuando el Señor manda que huyamos a los montes, es porque viene persecución. La persecución no viene para el pueblo que está cómodo, no viene para el pueblo que habla de prosperidad, no viene para el pueblo que admite la agenda LGBT. Es para el pueblo que permanece firme, que permanece fiel a la palabra. Ya estamos viendo esa persecución en Estados Unidos y en otros países. La persecución se acerca y tenemos que estar bien firmes, no menguar en la fe y mantenernos erguidos. Voy a la palabra y dice Jeremías 3, del 6 al 14. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo los árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverán a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra, con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resuelto justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y tomaré una de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Cuando el Señor me da esta palabra, orando por todo esto,
El Señor me hace saber que nuestra situación ha sido tal que hemos ido en pos de dioses ajenos y que no aprendimos de los juicios que vimos alrededor nuestro. Primero vimos cómo Haití fue azotada. Hoy vemos a Nepal y todavía seguimos en rebelión. Tristemente, tengo que decirles que aún en los altares se está colando, se está entretejiendo el ocultismo, consultando a Baales y aceptando espíritu de adivinación, en vez de ir a la palabra, en vez de comer del rollo. En el estudio que hice de Trinidad y Tobago, una de las cosas que pasó en esas islas fue que cambiaron a manos de otras personas. Y el Señor me recordaba que un día Él hizo saber, hace años, que la gloria de Puerto Rico iba a ser quitada y que se la iba a dar a su hermana, la Cuba, La Habana, que Dios iba a bendecir a Cuba y que Dios iba a guardar su pueblo allí. Yo no estoy diciendo que Cuba sea mejor ni peor. Estoy diciendo que el cautiverio de Cuba, que las situaciones que se han enfrentado, los hicieron pasar por el desierto y aprendieron muchísimas cosas que hoy nosotros necesitamos. Y para aprender, como dice un refrán, que nadie escarmienta por cabeza ajena, Puerto Rico va a ser pasado por el desierto. La gloria de Puerto Rico es quitada, la prosperidad ya no existe. Con dolor, con temor y temblor, tengo que decir que el Señor muestra que así como Josías, que buscaba el rostro de Dios y trataba de que su isla, de que su nación estuviera delante del Señor, y se empecinó en ser rebelde, Puerto Rico tuvo líderes que buscaban el rostro de Dios, que buscaban que esta isla tuviera un tiempo más de misericordia. Y aún así nos empeñamos en ser rebeldes, consultamos a Baales, no hacemos lo que nos toca como iglesia, le cogemos miedo al enemigo. Tan es así que el enemigo se está parando en nuestros altares y entrando en nuestras iglesias. Han estado habiendo sacrificios al enemigo, sacrificio a Baales, y así como Nepal fueron destruidos los edificios y Dios no compartió su gloria con nadie, por cuanto ama esta isla, por cuanto la llama, para que no pasemos por lo que está por pasar y nos escondamos en el hueco de su mano. Él sigue tocando a la puerta. El Señor lo que me hace entender con el sueño es que Puerto Rico será puesto en manos de gente extraña. Puerto Rico será puesto en manos de gente extraña y tendremos que pasar por el desierto. Será quebrantada esta nación. Dios ama a Puerto Rico y le duele.
Dios se duele de la herida. Pero si no nos corrige, si no nos exhorta, si no nos corrige como buen padre, vamos a ir rumbo al precipicio como hasta ahora. Tenemos bendición, tenemos esperanza, tenemos promesas que son en el sí y en el amén, no se caducan, pero es entrando en obediencia. Queremos ver la gloria de Dios aún en medio de los desiertos. Queremos ver la gloria de Dios aún con las noticias que puedan ocurrir. Asegurémonos de vivir el Salmo 91 y morar bajo la sombra del Omnipotente. Asegurémonos de estar a cuentas con el Señor y de buscar su rostro. Porque nosotros no seremos confundidos jamás si estamos delante de su presencia. No importa lo que ocurra. Pero sí, es necesario el azote. Dios lo hará. Y el Señor lo que me mostraba era eso. Que Puerto Rico será puesto en manos de extraños. Que Puerto Rico tendrá que pasar por el desierto. Y que así como Nepal y así como Haití, tendrán que ser derribados los altares al enemigo, a Baales, a santeros y a gorreros. Porque los adivinos van a ser quebrantados. Porque el Señor dice en Isaías 44:25 que Él va a enloquecer a los adivinos y a los agorreros, que desvanecerá su sabiduría. Una iglesia firme, una iglesia realmente unida, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Por qué está prevaleciendo las tinieblas? ¿Por qué prevalecen las puertas del Hades? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantas situaciones? Porque somos escarnecedores espirituales. Le damos importancia a lo que no lo tiene. Le damos importancia a lacerar el cuerpo de Cristo. En vez de someternos a su palabra, en vez de buscar su rostro y humillarnos de verdad. El Señor nos hace una exhortación para que nuevamente volvamos a su presencia, a su altar. El Espíritu Santo está inquietando para que pidamos perdón por nuestras familias, por nuestra nación, por nuestro pueblo, por la iglesia. El Señor está convocando a que vayamos al del camino y no lo hacemos. El Señor está convocando a una entrega genuina, a un quebrantamiento de verdad, a una humillación que sea más allá de protagonismo, una humillación que sea genuina, una humillación que sea quebrantando nuestro corazón, porque no puede haber arrepentimiento si no reconocemos que estamos mal. Y si no hay un arrepentimiento genuino, no hay una humillación.